Bueno, bienvenida Iselda a este episodio especial que tenemos. Estoy bien contento de poder entrevistarte porque eres una persona que admiro bastante, que trae toda una historia de activismo, de trabajo hacia los animales y que inspira. Estoy también honrado de haber sido invitado a este episodio especial de Perú sin jaulas. Y empecemos con esta conversación y gracias por destinar también tu tiempo y energía. Muchas gracias, Juan Diego. Estoy feliz de estar acá, más contigo todavía, que ya tenemos todo un proceso y un camino de amigos. Estoy muy contenta de estar acá y poder contar un poco de mi aventura. Que es una aventura fascinante, ¿no? Y quería como empezar por ahí. ¿Qué sucede en tu vida, Iselda, que te inspira, que te impulsa, que te motiva a trabajar y cuidar, ¿no?, a los animales que son justamente seres que no tienen una voz que usualmente los ayuda? ¿Qué pasó en mi vida? Yo creo que pasaron muchas cosas. Todos tenemos pues una historia bajo el brazo, o yo diría pues una historia bajo la patita, ¿no? Si hablamos de animales. Y sí, creo que tiene que ver un poco con la necesidad de afecto, la necesidad de aceptación, la necesidad de que me quieran o la necesidad de cuidar a otro, ¿no? Pero recién pude desarrollar esta, pude entregar mi amor totalmente cuando fui grande, ¿no? Cuando crecí, me independicé y salí de un ambiente muy tóxico, ¿no? Familiar, que felizmente pasó, ¿no? Y cuando crecí y decidí formar mi propia familia, que eso era lo que deseaba, ¿no? Tener mi propia familia. En ella debían estar integrados los animales, ¿no? Tuve a mi hijo a los 27 años, ¿no? Y de ahí, bueno, la historia se cuenta sola porque después llegó mi pareja, llegaron los animales, llegaron los rescates, ¿no? Entonces todo fluyó muy bonito hasta el día de hoy y ya son 35 años prácticamente de este camino. Que no significa que antes no amaba a los animales, simplemente que no podía desarrollar ni ser yo misma con ellos, ¿no? Mi historia comienza un poco con una anécdota que recuerdo que es muy graciosa, porque decidí comenzar como voluntaria, pues trabajando en algunos albergues, bañando perritos, sacándolos a pasear, buscando donaciones de alimentos, em, hasta que ya me sentí preparada, según yo, obviamente, de que ya puedo encontrar hogares para los animales y va a ser muy fácil, ¿no? Entonces dije, ya, ok, haré mi primer rescate, rescataré el perrito. Y eso pasó. Y un día se me cruzó por la calle un perro, un grandote, peluchón gigantesco, que pesaba, encima se me ocurre encontrar un perro grande, que es lo más difícil. Pesaba como 30 kilos y era muy lindo. Y recuerdo mucho que en esa época que estaba Sting de moda, aunque me gustaba, bueno, hasta ahora me gusta. No, llamé Sting porque se parecía a Sting, por lo guapo que era. Sting, lo encontré, le puse su correa, y dice, lo alimenté, lo bañé, lo llevé al veterinario, y dije, ahora lo voy a encontrar en casa. Tremenda aventura. Como si me, como, ¿no? Ahora lo encuentro en casa, me la pasé caminando horas y horas con sus noches, tocando puertas, buscando amigos, buscando personas, por favor, adóptalo, por favor, adóptalo, por favor, adóptalo, y no pasaba. Me empecé a desesperar. Recuerdo que pasé casi una noche con él en la calle, y no, mi susto era más en relación al tiempo que estaba yo utilizando para encontrar una casa porque no entendía por qué la gente no lo quería. Hasta que, bueno, para hacer la historia corta, le encontré un hogar del amigo del amigo del amigo de la amiga que dijo que sí, que me dio un hogar transitorio para él. Pero eso me generó a mí una gran interrogante y un gran malestar, porque si yo he hecho eso y me ha costado tanto, ¿cómo estarán los otros cientos de miles de animales y esas personas zombies que como yo caminaron de noche buscando una casa? O sea, no puede ser más difícil que armar un ejército de personas que rescaten animales. Tiene que haber algo más. Y empecé a explorar por eso, ¿no? Obviamente mi amigo de mi amigo de mi amigo de mi amigo, se quedó con él, ¿no? Y se murió de viejito. Y fue muy feliz, ¿no? Pero sí, esa interrogante fue como la primera luz hacia tenemos que empezar a trabajar con el Estado.
tenemos que empezar a trabajar con la sociedad civil, tenemos que sensibilizar a la gente. Y ahí empezó la historia. La historia para legalizar ARBA y para armarla formalmente. Me encanta eso porque, claro, es algo que conversamos en otra conversación que tuvimos, cómo los animales no tienen voz, ¿no? O sea, no te pueden decir, oye, me está fastidiando eso, oye, no puedo encontrar casa, oye, no me gusta eso que estoy viviendo. Y cuando te encuentras con la realidad, ¿no? Y con lo que podemos encontrar en general, ¿no? En todo el mundo, en Latinoamérica, en Perú, la realidad de los animales en las diferentes esferas que tenemos es bien injusta, ¿no? Es bien... Totalmente, sí. Y hablando ya de ARBA, ya es una organización maravillosa que ha logrado también ya cosas tan importantes. Cuéntanos un poco qué hace ARBA Ujú. y algunas historias de quizá de seres o quizá de experiencias, de logros que haya tenido que quieras compartirnos. Bueno, ARBA nace legalmente en el año 2008. Ya tenemos 15 años, vamos a cumplir 16 el 15 de septiembre. Y se creó porque una persona de la Sociedad Mundial de Protección Animal me dijo, Iselda, escribes bonitas historias, te podemos financiar un cuento, ¿no? Y escribí un cuento acerca de los perritos que vivían en un albergue. Eh, Ese cuento me llevó a empezar a narrarlo con el Ministerio de Cultura en los parques, empezar a sensibilizar a los niños. Entonces, claro, uno va avanzando y te das cuenta que no es suficiente, no, tienes que seguir, no solamente los niños, también los adultos, también las municipalidades, también la sociedad civil, no tienen que hacerse proyectos de ley. Entonces, esa telaraña, que ahora es una maraña gigante, se fue creando, ¿no? Desde lugares muy pequeñitos, ¿no? De conocimiento sobre la realidad de los animales. Primero comenzamos esterilizando, porque definitivamente la sobrepoblación está generada por la falta de sensibilización y porque la gente pues reproduce y reproduce y reproduce y hay miles de animales en las calles. Esos animales que la gente dice que son animales callejeros, no son callejeros, son animales expulsados, botados o abandonados por una persona Mm. o familia, ¿no? eh, ALBA fue caminando y desarrollando políticas públicas con municipalidades, con ministerios, fuimos trabajando con las autoridades, involucrándonos también un poco en demandas ciudadanas como tráfico de animales silvestres para evitarlo, em, eh, obviamente con el movimiento antitaurino también, ¿no? Difundiendo, compartiendo y formando parte de una lucha en la que somos muy poquitos. En esa época éramos mucho menos, ¿no? Éramos los loquitos animalistas que salen a... Y no se preocupan por los niños, solo por los animales. Era lo que se decía antes, ¿no? Entonces fuimos avanzando y eh, empezamos a intervenir en otros ámbitos de la protección animal, porque, bueno, tenemos un país muy diverso y suceden muchísimas cosas. Entonces, empezamos a trabajar en coalición con otras organizaciones. ARBA forma parte de la Coalición por los Animales del Perú, que está conformada por 7 organizaciones de las más antiguas para ayudar en desastres naturales. Entonces, cuando fue el fenómeno del Niño, cuando hay terremoto, cuando fue el derrame de petróleo, nos activamos desde nuestras respectivas expertise para rescatar, para eutanasiar, para llevar donaciones o para lo que se necesite para ayudar a los animales, ¿no? Entonces, ARBA fue creciendo en muchos sentidos. Se visualizó la Asociación para el Rescate y Bienestar de los Animales, que significa ARBA, eh, y había algo que nos llamaba la atención y que necesitábamos que en algún momento fuera incluida, y era que tenemos que abarcar a todos los animales. No solamente los perros, los gatos, los animales silvestres, los toros o los animales marinos en los desastres, porque los animales que son utilizados para consumo también son animales y son seres sintientes y tienen el mismo sistema nervioso que un perro o gato. Entonces, decidimos en el año 2018 formar parte de la coalición Open Wing Alliance, que es la coalición de las alas abiertas, y junto a 60 países empezamos a trabajar para liberar primero a las gallinas de sus jaulas. ¿Qué significa esto? Buscar
que más empresas, restaurantes, hoteles, supermercados empiecen a hacer cambios en sus cadenas de abastecimiento de huevo por huevos que no provengan de las jaulas. Si bien es cierto, esto ayuda a los animales, porque una gallina en una jaula chiquitita, en la que no puede moverse, sufre más que una gallina que está con las alitas abiertas en un galpón. Igual se van a morir el mismo día, a los 2 años, igual son enviadas al matadero. Y aunque se nos diga bienestaristas en muchos sentidos, y algunas organizaciones veganas nos digan que deberíamos cambiar el mundo para que se deje de consumir animales, somos realistas y sabemos que eso no puede pasar ahora. Y somos una ONG vegana. No consumimos, ninguna persona del equipo come animales. Eh, Decidimos empezar por ahí. Y hemos crecido un montón, porque ya hay más de 60 compromisos libres de jaula en Perú, incluidos supermercados, incluidos cadenas de restaurantes como Cencosud, del Grupo Curio, hay cadenas hoteleras globales también, hay 2.500 compromisos libres de jaula a nivel global y 60 en Perú y vamos por más, seguimos negociando y seguimos trabajando y no nos cansamos, entonces, ¿qué se necesita? Ahora, ¿qué se necesita? Vamos a hacer leyes, porque las leyes no las mueve ni Mandrake. Una ley es una ley. Entonces, hicimos nuestros pininos hace 5 años con las compañeras de Colpa y el grupo desarrolló el proyecto de Ley Cuatro Patas, que es ampliamente conocido y todo el mundo ama ese proyecto, que no es proyecto, ya es una ley y que se estuvo trabajando durante 6 años, ¿no? Entre redacciones, cambios, reuniones con el Colegio Médico Veterinario y con el Ministerio. Y aunque parezca increíble, había gente que se oponía por competencia desleal, ¿no? Porque los veterinarios son un poco aburrientos, sorry, con los buenos, porque también hay buenos, son un poco aburrientos y siempre y no quieren dejar a los más chicos, o no a los más chicos, sino a un sector del gremio veterinario que haga campañas, ¿no? Porque según ellos es competencia de ley, pero está caminando, ya es una ley que se creó hace 2 años, ¿no? El presidente Sagasti antes de salir la firmó, ya tiene reglamento y ahora un poco se está trabajando el protocolo quirúrgico y está avanzando bastante bien con la opinión de la sociedad civil, que finalmente es lo más importante. La sociedad civil pesa un montón. Ya con esta expertise del proyecto de ley Cuatro Patas, empezamos a trabajar proyectos de ley para los animales de granja. Y ahí sí fue una gran sorpresa, porque nos quisieron matar. El gremio, la industria del huevo, del pollo, de la carne, de lo que fuere, es un gremio bien maloso, diría yo. Porque presentamos un primer proyecto de ley para eliminación de jaulas de batería para gallinas ponedoras hace 2 años. Y nos amenazaron de muerte. Tuvimos que estar un poco escondidas un tiempo. El proyecto se archivó. La Comisión Agraria votó en contra, obviamente, sus intereses. Este, pero después presentamos otro. ¿Y por qué no? Yo creo que estas cosas alimentan a Arba. O sea, me odias es porque estoy avanzando. O sea, no. Son buenas señales. Ah, sí, totalmente. Entonces después hicimos otro proyecto de ley para eliminar las jaulas para cerditas, eliminar jaulas de gestación para cerditas gestantes y dimos una dura batalla, presentamos 3 adendas, hicimos mucho trabajo con las comisiones, sin ningún miedo. Nos trataron de ridiculizar, insultar, golpear, obviamente, y lo archivaron. Pero esta vez, en la última votación, que en el primer proyecto fueron todos en contra del proyecto de ley de eliminación de jaulas para gallinas, esta vez 5 votaron a favor. Y eso es un gran triunfo. En Europa se aprobaron las leyes para animales de granja después de 10 años de presentados. Acá estamos presentando proyectos hace 2 años, ¿no? Entonces fue archivado, pero estos 5 congresistas como que la vieron clara. Y así se sensibiliza, no hay que apurarse. Y ahora tenemos otro proyecto de ley nuevo que presentamos con la congresista Bazán en noviembre. Fue presentado, sí, es el proyecto de ley de etiquetado de huevo, que lleva un poco más light hacia el consumidor. ¿Qué significa? Tú como consumidor, y yo como consumidora, aunque yo no consumo huevo, tengo el derecho a saber de dónde proviene el producto que como. Tengo todo el derecho a saber si el huevo viene en jaula, de una gallina muy maltratada, si viene de galpón o si de libre pastoreo,
sin inoculación de antibióticos, porque las gallinas en jaula se les pone antibióticos, se les pone antiparasitarios, se les pone hormonas en algunas oportunidades. Entonces, las personas y el derecho del consumidor es importante, ¿no? Y yo no creo que la industria quiera vulnerar el derecho de los consumidores. Entonces, vamos muy bien y estamos muy felices con eso. Formamos parte de Aquatic Animal Alliance también. Trabajamos por los animales acuáticos a nivel global y en Perú como representantes. Y también desde este año pertenecemos a World Federation for Animals, que está trabajando también para la inclusión de bienestar animal en las políticas globales. Entonces es maravilloso. El mes pasado estuvimos en Copenhague, en el primer congreso, en la primera asamblea mundial, y nos sentimos muy orgullosos de que Perú haya formado parte de este grupo de personas. Un honor que hayan estado. Sí. Cuéntanos un poquito más de Copenhague. ¿Qué pasó? ¿Qué se conversó? Uy, Copenhague. Copenhague fue una explosión de sabores como esos caramelitos que explotan. Porque pasaron muchas cosas en Copenhague. Eh, Estuvieron las personas o podría decir yo, los directores de organizaciones más importantes del mundo. Podrían ser también más viejos, pero ahí me cae a mí también. Personas que trabajan hace muchísimos años por el bienestar animal y saben y están convencidos de que lo único que llevará a un cambio global es cambiar las políticas y los gobiernos. Entonces, esa es nuestra misión, ¿no? Como un solo frente de trabajar con la Organización de las Naciones Unidas, trabajar con One Health, trabajar con otras organizaciones globales, a la cual Perú también pertenece. Y los proyectos de ley que presentamos acá también son conocidos en estos continentes. Y sí, fue muy revelador porque jamás hubiera pensado que el bienestar de los animales pudiera estar en algún momento en la agenda global. En la agenda global. Entonces, adicionalmente, Copenhague, cuando semanas antes de que fuera para allá, tenía un poco de miedo porque iba a ir solita, ¿no? Pero me decían que era el segundo país más feliz del mundo. Entonces, tuve muchos sentimientos encontrados. ¿Con quién iba a encontrar? Si no conocía a nadie, si no iban a estar mis amigas de Latinoamérica, si iba a estar sola, ¿qué iba a decir? Entonces, inseguridades que a veces muchos latinos tenemos, ¿ah? El idioma también, ¿no? Este, bueno, justo sobre inglés, menos voy a hablar danés. Entonces, pero resultó ser que Copenhague sí es uno de los lugares más felices del mundo. Tuve muchas revelaciones personales y profesionales que se volvieron una, ¿no? Mucha gente conocía el trabajo de Perú, tenían mucha curiosidad, felicitaron mucho lo que se está haciendo, porque conocen la coyuntura de Latinoamérica, de cómo construye Latinoamérica sus proyectos y cómo lucha por cada cosa. Entonces, hubo mucho orgullo. Eres de Perú, wow, que están haciendo esto. Me sentí muy feliz, muy feliz, al extremo de que me fui a un parque de diversiones y lo que nunca había hecho desde niña, lo hice allá, ¿no? O sea, ha sido uno de los momentos más gratos de mi vida haber visitado Copenhague en muchos sentidos. Qué hermoso viaje. Gracias Sí. por compartirlo. ¿Y qué experiencia tienen, por ejemplo, con algún, porque has hablado de, claro, el nivel más grande, ¿no? El nivel de leyes a nivel nacional, pero también me habías comentado antes en otra conversación que tuvimos sobre las experiencias con gobiernos locales, ¿no? ¿Qué caso de éxito tienen con algún municipio? Creo que no todo es malo. Así como te comenté anteriormente que este año para el proyecto de ley de eliminación de jaulas de gestación para cerditas preñadas votaron 5 a favor, aunque ganaron los de contra. Em, Eso en este momento me hizo muy feliz. Sabía que iba a ser archivado porque es muy progresista, eh, pero también sentí que las cosas están cambiando. ¿Qué pasó cuando trabajamos el proyecto de ley Cuatro Patas? Se creó o se desarrolló en algunas de las organizaciones que trabajamos el proyecto ciertas certezas en cuanto al poder de la sociedad civil para hacer cambios.
y siempre se me mandaba. Entonces dije, no, le vamos a escribir a los alcaldes antes de que postulen, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué alcalde se quiere comprometer, qué alcalde quiere trabajar por el bienestar animal, aunque sabemos que todos mienten, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y en esa época vivía yo en San Bartolo. Entonces hablamos con el futuro alcalde, que se llama Oscar Majal, y salió elegido. Entonces, claro, eso fue el 1 de enero, el 2 de enero que se sentó en su despacho y ella estaba dejando mi cargo. Cumple tu promesa. Ah, 2 días después tenía cita con Agus y me dijo lo hacemos. Y San Bartolo se convirtió en el primer distrito libre de jaulas del Perú. ¿Eso qué significa? Que un gobierno también, así como nosotros, ¿no? Está convencido y sabe que la eliminación de las jaulas es lo mejor para las gallinas ponedoras. Y no solamente para ellas, también para los vecinos que van a dejar los que comen huevo, dejar de comer productos que tienen antibióticos o tienen antiparasitarios. Este, y el distrito empezó a desarrollar una ruta ecoamigable y sostenible con las personas y los animales. Creamos un mapa maravilloso y empezó una aventura con ellos increíble. Hemos hecho muchos talleres, ¿no? Con los restaurantes, con los hoteles, con los comedores, con el vaso de leche. Y ahora último hemos tenido una gran experiencia porque hemos empezado a trabajar con los adultos mayores del distrito. Y los adultos mayores la tienen más clara que nosotros, que estamos más chicos. Los adultos mayores saben que muchos de ellos que poco a poco tienen que ir dejando de comer planta, o sea, animales, perdón, que, que hay cosas que les hacen daño a la salud. Entonces, por simplemente biología, lo saben, lo conocen y por algo son los sabios del mundo, ¿no? Las personas ancianas. Construimos muchas cosas con el alcalde Carvajal. Tenemos muchas más sorpresas. Justo hace un par de días tuvimos una reunión y ya tenemos un montón de planes para el segundo semestre del año. Estamos muy contentos con él. Estamos generando otras nuevas interacciones con otros alcaldes de otros distritos para ver si podemos hacer el mismo compromiso. Y tenemos un segundo convenio interinstitucional con la Municipalidad de Pisac en el Cusco, una municipalidad hermosa a quienes llevamos talleres a comunidades andinas para crianza de gallinitas libres de jaula, un poco para eliminar el producto que viene de Lima, de la jaula, que antes abastecía a Cusco en su mayoría, pero cada vez abastece menos. Entonces, empoderar a las comunidades para que abastezcan a los hoteles que están alrededor de sus casas, alrededor de sus escuelas, ¿no? El trabajar con los chicos, con las mamás, con los niños, ha sido muy, muy bueno. La Municipalidad de Pisac quiso hacer un convenio con nosotros y estamos trabajando no solamente talleres de crianza de gallinitas, ponedoras para comunidades, sino también talleres de veganismo, talleres de gastronomía sostenible, talleres de alimentación basada en plantas. Estamos generando muchos espacios, no solamente en base a los huevos, ¿no? Entonces esperamos que muchas más municipalidades se sumen, tenemos varios proyectos este año. Y nos ilusiona un montón, porque trabajar con el Estado, si bien es cierto, es pesado y es muy burocrático, eh, es lo que hay que hacer. Ujú. Sí, Claro, ahí es el impacto más grande. totalmente. Sí. Mm. Y volviendo a ti, quería preguntarte como qué ser o sí, ser vivo, digamos, ¿no? Te ha inspirado de alguna manera a transitar este camino. Hay una historia fea, no, no diría fea, pero es un poco dura para mí. En otra vida yo debo haber sido un gato, pero se remonta un poco a cuando conocí a mi pareja. Bueno, yo tengo un hijo de mi de un compromiso. Mi pareja tiene 2 hijos de su primer compromiso. Entonces son 3 chicos, ¿no? Y bueno, cuando nos juntamos hace 29 años, decidimos embarazarnos y nos embarazamos, ¿no? Pero claro, hace 29 años pues había mucho desconocimiento, había muchos tabús, había mucho que, "Ay, pero tienes gatos, el pelo del gato, la toxoplasmosis, qué va a pasar, y el bebé, y la sociedad, y todas esas cosas que después descubrí eran falsas y solamente mitos.
Bueno, me llevó a cometer uno de los grandes errores de mi vida, que fue el de buscar un hogar temporal para los tres gatitos que yo tenía. Teníamos tres gatos maravillosos, y decidí separarme de ellos por el bienestar de ese bebé en camino. Buscamos una linda casa de una amiga que tenía una chacra, ¿no? En Pachacamac. Pero mis gatitos eran gatitos de departamento, pues entonces llegaron a este lugar y a los pocos días los mataron. Eh, los mataron los perros que son perros de chacra, pues, ¿no? Y los gatitos eran amigables con las personas, entonces mataron a dos de ellos de la forma más espantosa. Eh, no puedo evitar llorar porque me acuerdo de eso. Y nos trajimos a la gatita que quedó. La gatita que quedó se salvó, pero después había bajado tanto su sistema inmunológico que le dio leucemia y murió a los pocos meses. Cuando pasó todo esto, yo regresé a casa y poco tiempo después también aborté. O sea, se murió el bebé. Y ahora no sé si tengo ganas de llorar por el bebé. No, es más por mis gatos. Perdón por las personas sensibles, pero este es una culpa que voy a tener toda la vida. ¿Cómo pude ser tan estúpida? ¿Cómo pude ser tan ignorante? ¿Cómo pude no informarme? ¿Cómo pude creer en esas tabús o esas cosas, ¿no? Hace tanto tiempo. Y en base a eso decidí también construir desde ese dolor. Eh, la gente tiene que saber, la gente tiene que informarse, la gente tiene que educarse sobre bienestar animal. Entonces empezamos a trabajar muchísimo sobre sensibilización. Hoy por hoy no creo que nadie crea que tener gatos con una mujer embarazada esté mal. Y si lo cree, ya tiene que informarse porque está un poco mal de peso. Este, y siento que a pesar de que fue un momento muy difícil, no me puedo regodear ni puedo lamar mis heridas, no, simplemente hay que construir desde ahí. Y uno de los pilares más grandes de ARBA es el de la educación, ¿no? La desinformación es peligrosa, es muy peligrosa. Mm. Gracias por compartirnos esa historia, que creo que a todos los que la escuchamos nos emociona, ¿no? Y es imposible no empatizar, ¿no? Con ese amor a los animales y con las decisiones que también todos hemos tomado de alguna manera, o algunos más que otros, pensando en cosas que ahí nos damos cuenta de que no eran correctas, ¿no? Y es increíble cómo todavía se sigue pensando eso, ¿no? De hecho, hace poco escuché también personas que decían, no, pero cuidado con los gatos porque te traen enfermedades cuando viven en casa. Incluso cuando quieren alquilar departamentos, no se lo alquiles si tienen gatos porque te van a traer enfermedades después. Entonces, Sí. todavía hay mucho de ese desconocimiento que, bueno, Ujú. que ya hay igual mucha información como científica que lo Totalmente. desmiente. Ujú. Pero gracias por compartirlo porque creo que todos nos inspiramos al escuchar como historias desde cómo podemos crear a partir del dolor también, ¿no? Es algo lo que yo empatizo mucho también. Creo una organización que se llama Rubasunchi, que trabajamos mucho con niños y empezó por el dolor también, ¿no? Creo que por el dolor de cosas que había sentido de niño, de tener un papá alcohólico, de tener un contexto difícil, de no tener herramientas para estar tranquilo, como desde ese dolor también nació, digamos, como algo que justo celebramos también hace poquito nuestro aniversario, hace unos días, y creo que cada persona que nos está escuchando podría pensar en qué te duele, qué te ha dolido y qué creaste o qué quiero crear, ¿no? ¿Qué quiero hacer a partir de ese dolor? Sí. Que es bien nuestro, ¿no? Como bien peruano, latinoamericano. Sí. Yo siento que el dolor, bien encaminado, puede reconstruir. A nadie le gusta que le duela, o sea, ni le gusta sufrir, ¿no? O sea, tampoco es que soy masoquista, pero muchos años de búsqueda me llevaron a pensar, me llevaron a la conclusión de que no puedo estar lamiendo mis heridas, hay un montón de cosas que hacer,
por los animales o por las personas, o sea, cual fuera tu propósito, ¿no? O sea, cual fuera tu propósito. Entonces, vamos a construir desde el dolor, porque el dolor te enseña un montón, ¿no? No, no hay cosa que yo más deteste que la victimización, y eso lo recuerdo porque en mi casa de niña, pues era una Biblia. No, todo el mundo sufre y se arranca los pelos. Entonces, definitivamente, mi crecimiento y mi formación tienen que ver en que no voy a ser así. Voy a, obviamente, voy a pasar por mil problemas, voy a tener mil dolores y mil rollos, pero que eso me sirva para avanzar un poco, ¿no? En cualquier sentido. Y creo que los latinoamericanos tenemos eso. No sé si llamarlo una virtud, pero tenemos esa característica. En Latam, creo que construimos desde el dolor, desde nuestros dolores personales, desde nuestros dolores sociales, desde nuestros dolores culturales, desde nuestros dolores políticos. Dios, estoy pensando nada más en la prensa hoy día. Desde todos nuestros dolores y seguimos avanzando, porque siento que a veces, porque no esperamos nada de nadie. No vivimos en Copenhague, en la que el Estado nos da todo. Vivimos en Lima, vivimos en Perú. Y el Estado no nos da nada. O sea, todos nos lo tenemos que buscar solos o solas. Y en base a esto, esa frase que a veces me molesta un poco, que es la creatividad peruana, ¿no? Que el peruano es muy creativo, como que es medio pendex. Este, si lo piensas, tiene que ver con el optimismo si no te maleas mucho, ¿no? El peruano es optimista. El latinoamericano por sangre es optimista y construye. Entonces, no tengo esto, entonces hago esto. Y si no me alcanza para esto, entonces hago esto o vendo esto o hago esto. Es recursero. Somos recurseros en todo el sentido de la palabra. Entonces, para ayudar a los animales también tenemos que ser así. El trabajar por los derechos de los animales y ser activistas es muy duro. Y tú dijiste algo al principio sobre lo cual antes yo estaba, me parecía que era preciso. Yo soy la voz de los animales. Pero ahora no lo pienso así. Porque los animales siempre han tenido voz. Lo que pasa es que nosotros no sabemos escucharlas. Yo no soy la voz de nadie. Simplemente le doy voz a quien sí la tiene, ¿no? Entonces, construyendo y empujando y realizando campañas y no adoptándote, puedes construir mucho a favor de los animales. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en Open Win Alliance, reuniones cada 2 semanas, y nuestras reuniones les decimos action parties, ¿no? En las que trabajamos mucho haciendo campañas contra empresas pues que no están funcionando, que no quieren cambiar sus políticas a favor de los animales. Y mientras actuamos y mientras trabajamos, ponemos música y hablamos de cosas de nuestro país, ¿no? Y la pasamos bien, que no significa irrespetar el trabajo que hacemos, pero sí significa el tener una raíz que nos hace construir desde una visión positiva. Vamos a hacer esto por este desgraciado, ¿no? Algo así. Vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y nos reímos mucho y jugamos mucho porque así somos. Y creo que sin dejar de lado el autocuidado, porque esto también puede rebasarnos y puede deprimirnos mucho, el construir desde nuestra experiencia en el dolor puede ser muy buena, alimentando nuestro propósito y yo me siento muy feliz. No de haber sufrido de niña ni de esas cosas, sino de ser muy positivo y muy optimista. Y así es mi equipo. El equipo ARBA es muy jotón, muy gracioso, trabaja 10 horas diarias y son muy chéveres. Amo mi equipo, tengo que decirlo. Todos son muy, muy buenos en lo que hacen, pero construimos mucho juntos, tenemos el mismo propósito, nos sostenemos unos a otros y eso significa pues hacer patria por los animales. Bonito, gracias por compartirlo y coincido contigo. De hecho, creo que es una mirada bien interesante lo que mencionabas de la voz, ¿no? Porque claro, es que no tienen nuestro tipo
de habla, digamos, ¿no? Pero todos tienen voz, todos se comunican, lo que pasa es que no los podemos escuchar, Así ¿no? es. Y eso pasa mucho hasta entre humanos, ¿no? Ujú, No podemos escucharnos entre nosotros porque no entendemos como, en este caso sí son dos personas que hablan, pero no entienden por qué le están hablando, ¿no? Entonces a veces hay tantas diferencias, desde como estos congresistas que por ejemplo se ponen, que necesitan ser sensibilizados y que ARBA exista, que ARBA pueda como hacer desde, o sea, hacer desde tan local hasta más nacional y pensar en tan global, creo que, y estar también conectados en espacios globales, ujú. creo que permite que el impacto ayude, ¿no? Ayude a muchos animales, pero también a muchas personas, ¿no? Totalmente. Que se inspiran desde sus historias. Sí, yo creo que uno de los más grandes problemas es que no te pones en el lugar del otro, nunca, ni del animal. Entonces es difícil sentir si no estás del otro lado. Este fin de semana hubo una vigilia en el matadero de San Pedro, donde muchos activistas, mucha gente muy jovencita fue a recibir a los animales, a las vacas y a los toros que iban a ser asesinados. Eh, y yo creo que esos puntos de inflexión dentro del activismo son importantes para que, no para que te pongas un poco sádico buscando, ¿no? Siempre la sangre, siempre la muerte, sino para ponerte en el lugar de esa vaquita con una lágrima en el ojo. Este, y sí, es la única forma de que entiendas por qué tienes que dejar de comerlos, por qué tienes que dejar de explotarlos y por qué tienes que respetarlos. Es, yo no te voy a convencer de que no comas, ¿no? O sea, eres tú solo, ¿no? Y el propósito es claro. Gracias por compartirlo. Y quería cerrar el podcast con, creo que todos los que nos están escuchando pueden preguntarse también, ¿y qué viene? ¿No? O sea, ¿cuáles son los sueños de Arba? ¿Qué está soñando hacia adelante? ¿Cuáles son los sueños tuyos también a partir de Arba? ¿No? ¿Qué sueños? No soy yo realmente, porque lo creé desde los estatutos, pensando en mí, en lo que yo quería, ¿no? Es como mi muñeca, ¿no? Sí, lo que hubiera sido una muñeca de niña. Este, ¿Qué se viene para Arba? Muchas cosas. ¿Qué es lo que quiere Arba? Eh, que mi sueño no lo voy a ver, obviamente voy a estar muerta seguramente cuando en el momento el mundo sea vegano. Que se aprueben nuestras leyes, nuestra ley de etiquetado, que venga otra para las cerditas, que venga otra para las vacas, ¿no? Para terminar con el tema de la crueldad en la industria láctea, y que se certifique la pescadería también, ¿no? O la pesca, la agricultura. Vamos a presentar más proyectos de ley, vamos a seguir trabajando con el Estado. Ya no duele. O sea, ya no duele porque sabemos que vamos bien. Y si nos quieren hacer algo, pues contrataremos seguridad, pero ahí estamos, vamos a seguir haciéndolo, este, porque es necesario. Nos sentimos muy seguros del trabajo que estamos haciendo. Tenemos varias plataformas de trabajo. Trabajamos en el tema corporativo, ¿no? Trabajando con las empresas. Hacemos investigaciones encubiertas y acabamos de sacar una buenísima también sobre el transporte de animales que van al matadero. Tenemos una plataforma vegana que se llama Be Vegan by Alba. Trabajamos talleres en comunidades, trabajamos convenios con municipalidades, proyectos de ley, y seguramente me estoy olvidando de muchas cosas, pero formamos parte de cada vez más comunidades internacionales que están apostando por el trabajo que está haciendo Latinoamérica, no solamente Perú. Entonces nos sentimos muy apoyados y sabemos que estamos avanzando porque estamos haciendo bien. Entonces ahorita nadie nos para y vamos a crear más cosas. Ujú. Sí. Felicidades por todo el trabajo, que se vengan muchas leyes, que se vengan muchos cambios e infinitos años para Arba, para que siga haciendo el cambio. Muchas gracias, muchísimas gracias.